Hay una frase que repite este gobierno bastante que es: esto lo van a pagar los ricos. ¿Cómo le explicarías a alguien de izquierdas que le están tomando el pelo? El gobierno lo que está haciendo es constantemente enfrentar a partes de la sociedad, porque dividir y vencerás. Lo mismo que está haciendo Sánchez: disparar el gasto público, disparar el empleo público, tirar de desequilibrios fiscales. Si la vivienda es un derecho, que es algo que me gustaría que puntualizases, ¿por qué se pagan tantos impuestos sobre ella? En la Constitución está el derecho a una vivienda digna, pero no que ese derecho A te lo tenga que garantizar el Estado, B que ese derecho sea a costa de la propiedad privada de otro. La inflación Sí. ha venido para quedarse, es un Claro. bien necesario, es el mejor amigo del político. No es necesario para nada. Empresarios aparentemente liberales o entre personas aparentemente liberales, aquella idiocia de que un poco de inflación es buena. Una tontería como la copa de un pino. Que ahora eres rico con 3.000 euros al mes. Hombre, el de hacer confortable la pobreza, propaganda y represión. ¿Existe una agenda woke? Muy buenas a todos, familia. Hoy tengo el placer de tener como invitado a uno de los economistas más reputados del mundo. Hoy está con nosotros Daniel Lacalle. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por invitarme. Para empezar, y que la gente te conozca un poco, sobre todo nuestra audiencia, ¿a qué te dedicas actualmente, Daniel? Bueno, yo soy economista jefe en Tresis, que es una sociedad de valores, la sociedad de valores más privada, más grande de España, y ahora también pues estamos organizando una fusión estupenda con Morabank, o sea que eso está en un camino muy interesante. Además, yo tengo mi propia empresa de asesoría y de consultoría, etcétera, y luego pues doy conferencias, doy clases, soy profesor de economía global en el IE y también en el IEB. Así que, pues bueno, un poco de todo, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte a la economía? Lo que me hizo dedicarme a la economía. A mí la economía sí, me interesaba más el tema de la empresa. Por eso yo hice empresariales, ¿no? Era una época en la que en España estábamos empezando a aparecer en el mapa y en el que había pues una industria financiera naciente y unas empresas que empezaban a expandirse en el extranjero, etcétera. Me interesaba muchísimo el tema de la empresa. Entonces, yo le dije a mi padre que yo quería hacer empresariales, económicas y empresariales, y mi padre, ingeniero aeronáutico, quería que yo fuese ingeniero aeronáutico, y obviamente pues no lo fui y no tenía ningún... Pero me gustaba mucho, y luego a medida que empecé a trabajar, pues primero yo empecé en el tema energético, en una empresa petrolera. Y luego tuve la oportunidad de irme a la City de Londres y a estar en el mundo de los hedge funds, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues empecé a expandir no solamente renta variable y energía, sino macroeconomía, política monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto lo estamos contando a corto, pero esto es, vamos, desde el 2001 al 2025. Tienes una trayectoria impresionante, has estado en Repsol, ABN, Pinco, Tresis. Hoy en día simplemente estás con Trexis. Bueno, Sí, simplemente ahora solo estás con ellos. No, bueno, yo tengo mi empresa, como ¿Vale? te decía, yo tengo mi empresa, Alpha Strategy Consulting, ¿A y qué luego os dedicáis estoy... ahí principalmente? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con asesoría y en temas macroeconómicos de inversiones, análisis de inversiones empresariales, etcétera, para clientes de O sea, distintas hacéis acompañamiento. grandes empresas. Sí. Vale. Sin duda, otra cosa que me fascina es que has trabajado en la mayor gestora de renta fija del mundo. ¿Qué podemos esperar de la renta fija en los siguientes años? Yo creo que tenemos una mala época para la renta fija. Mala. ¿Por qué? Porque no hay ningún estado desarrollado que vaya a dar rentabilidad económica real a los inversores en sus bonos. O sea, tenemos unos bancos centrales que se presentan como relativamente restrictivos, pero son extremadamente acomodaticios, que mantienen tipos reales negativos, desde luego a largo plazo, y unos estados que
tienen una enorme cantidad de deuda que refinanciar y una enorme cantidad de deuda que emitir. Siempre hablamos de la deuda emitida, pero nunca hablamos de los pasivos comprometidos y no financiados. Entonces, yo creo que vamos a tener una época difícil para generar rentabilidad económica real positiva en los activos de renta fija soberana. Otra cosa distinta es, por ejemplo, pues el high yield, ¿no? O los bonos de empresas que están mejorando significativamente su posición de caja, etcétera. Pero lo que es, digamos, la parte que históricamente como activos considerábamos de menor riesgo, el que te daba cierto colchón en las épocas de volatilidad, pues primero está tan correlacionado con la renta variable que ya vemos pues cómo los activos de renta fija, cuando baja la bolsa, baja la renta fija y esto todo es ese entorno monetario en el que se está llevando a cabo un proceso de represión financiera muy, muy, muy significativo. Por lo tanto, pues fíjate, Bill Gross, al que tuve el honor de conocer y pues trabajé muy poco tiempo, porque nos solapamos muy poco tiempo, pero Bill Gross decía que venía una época muy complicada para la renta fija soberana, por eso, ¿no? Porque él veía clarísimamente, o sea, estos estados van a hacer lo posible por tener tipos muy bajos y por imprimir el máximo de cantidad de dinero. Entonces, la renta fija no te compensa por la inflación que están acumulando. ¿Y qué le recomendarías a la gente que quiere invertir a medio o largo plazo? Bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que primero que invierta ayer. Yo siempre digo que el momento para empezar a invertir es ayer, porque si somos conscientes de esto que estoy contando yo, ¿no? De la evidencia del proceso de destrucción constante y consistente del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, y además que ese proceso ya no le gusta a la inmensa mayoría de los bancos centrales del mundo, que ya no atesoran bonos del Tesoro de Estados Unidos o bonos europeos o bonos japoneses. Si somos conscientes de todo eso, tenemos que invertir fundamentalmente en renta variable y tenemos que sustituir eso que antes era el portafolio 60-40, en el que tenías un porcentaje de renta fija soberana, pues sustituir la parte que era renta fija soberana por oro, plata y, si tienes más apetito por el riesgo, Bitcoin. ¿Bitcoin crees que para todas las personas? No, para todas las personas no. A mí la gente siempre, esto es un clásico, ¿no? Cuando el Bitcoin sube, tienes llamadas de clientes que dicen, ¿por qué no tenemos Bitcoin? Y cuando el Bitcoin baja, un silencio ensordecedor. Yo creo que obviamente, yo siempre le digo a la gente, si usted es una persona que cuando baja la bolsa un 4% o un 15%, como hemos visto en la rabieta de los aranceles, pues se pone nervioso, entonces no puede usted a la vez exigir tener esa inversión. Tienes que ser consciente de que Bitcoin es un quinceañero monetario, ¿no? Y claro, imagínate la volatilidad que podría tener el dólar cuando tenía 15 años de vida. No lo podemos ni medir. Entonces, ser consciente de esa volatilidad, ser consciente de que es un activo diferente, pero que es una respuesta a esta destrucción monetaria que estamos viviendo en tiempo real, claro. ¿El Bitcoin puede llegar a ser una especie de moneda de reserva de valor? No puede serlo. Puede ser una reserva de valor, pero no una moneda de reserva, ¿vale? Por una sencilla razón, porque tiene oferta limitada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, igual que no se puede volver al patrón oro, porque si volviésemos al patrón oro habría no una crisis, sino una depresión económica global. Compara la masa monetaria global con la cantidad de oro disponible, pues hace eso con la cantidad de Bitcoin disponible, ¿no? Entonces, no, yo creo que son paralelos. Yo creo que las monedas fiduciarias no van a desaparecer, pero sí, yo escribí un artículo hace poco en la prensa estadounidense, en Tomorrow's Affairs, en el que decía que
El Bitcoin y el oro están haciendo el trabajo que debían hacer los bancos centrales a la hora de ser el corsé o el freno a las veleidades de tentación y las tentaciones de expansión constante de los estados, ¿no? Entonces, yo creo que son completamente paralelos, ¿eh? No va a desaparecer el dólar. Estamos viviendo, de hecho, un proceso de redolarización, no de desdolarización, ¿eh? Y no creo que vaya a aparecer una moneda que se convierta en moneda de reserva global, porque tenemos que entender qué es una moneda de reserva global. La gente tiene que entender que cuando hablamos de liquidez, cuando hablamos de moneda, eso es deuda, eso no es el concepto de liquidez es emisión de deuda, ¿no? Entonces, cuando se dice hay una enorme liquidez en el mercado, eso es el gobierno de Estados Unidos con un déficit por las nubes y con un déficit comercial por las nubes. Entonces, eso no lo puede hacer ni el Bitcoin ni lo puede hacer el oro. Y tampoco lo puede hacer el dólar eternamente y tampoco lo puede hacer el dólar sin control. Has trabajado en Citadel. Sí. Es un hedge fund. ¿Realmente son manos negras que mueven el mundo? No, no mueven el mundo. No, si moviesen el mundo sería el trabajo más fácil, ¿no? Y es el trabajo más difícil que hay, ¿eh? Todo el mundo que le comentas lo ve de una manera un poco, digamos, edulcorada, ¿sabes? Se piensa que eso es, llegas tú allí, hay unos tíos ahí en vaqueros que llegan, se levantan por la mañana, compran lo que quieren, venden lo que quieren, para nada. Es como ir a los marines de la inversión, es trabajar como no has trabajado jamás en tu vida un poco más, o como no trabajarás nunca en tu vida, y no mueve el mundo, obviamente. No existe el concepto de manos que deciden qué es lo que va a ocurrir y todo. Sería sencillísimo, obviamente, ¿no? Y claramente no lo es. Pero yo, a todo el que pueda llegar, si puede, porque primero tienes que ser un perfil que quieran contratar. Yo se lo recomendaría a todo el mundo. Es como, vamos, literalmente, como ir, tú sabes, esa gente que para entrenarse para los campeonatos, etcétera, se va 4 meses, 5 meses a los marines, eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Pues, y sale escopetado en una semana. Bueno, pues Citadel es como eso, pero en la inversión y un par de años, 3 años, te hacen comprender muy bien lo difícil que es el mercado y lo apasionante que es y lo complejo que es y el trabajo tan duro que llevan, claro. Volviendo ahora un poco a la actualidad, Daniel, tú eres de Madrid, donde estamos hoy. ¿Por qué crees que cada vez existe una brecha mayor entre, por ejemplo, Madrid y Barcelona a nivel de bienestar, de seguridad? Porque las políticas importan. Claro, igual que existe una brecha cada vez mayor entre Miami y Los Ángeles, o igual que existe una brecha cada vez mayor entre Londres y París, ¿sabes? Las políticas importan. En Madrid se llevan a cabo políticas no restrictivas o mínimamente restrictivas en las que, pues no se subvenciona a los que cometen delitos, no se facilita que se cometan delitos, no se penaliza al que crea riqueza, sino que se le apoya. Todo eso es importante, claro, y lo van a ver los norteamericanos en Nueva York dentro de poco como elijan al Mamdani ¿no? Como lo elijan, vas a ver cómo va a estar Nueva York en 3 años. Las políticas importan. La gente se cree que la seguridad, la prosperidad, la mejora de las condiciones para los ciudadanos, etcétera, todo eso pues viene garantizado porque ya estás aquí. No es así. Las políticas importan. Y yo he visto, yo cuando vivía en Inglaterra con mis padres de pequeño, y nos dijeron que íbamos a volver a España, dije, qué bien, vamos a Barcelona. Y me dijeron, no, vamos a Madrid. Y yo, ¿Madrid?
año 80, el 78, 79, no, el 81. Y yo decía, ¿a Madrid? Pero si todo está pasando en Barcelona, Barcelona, una ciudad que sigue siendo, obviamente, una Barcelona maravillosa, pero cómo ha perdido Barcelona año tras año, poco a poco, es tristísimo, sobre todo cuando lo vas viendo de manera inexorable, ¿no? Las políticas importan mucho. ¿Crees que es parte de la inmigración masiva que está llegando? Una parte es la política de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal no es una fatalidad. La inmigración ilegal es una política, ¿no? En el caso particular de Cataluña, el separatismo pensaba que atrayendo inmigración ilegal iba a hacer dos cosas. Uno, diluir el efecto español de su... y otro, tener una población cliente dependiente rehén. Para eso se abren las fronteras a la inmigración ilegal. La inmigración como concepto económico y social no es nada negativo. La inmigración ilegal sí tiene unas connotaciones claramente políticas, que es la búsqueda de un votante cautivo, cliente dependiente rehén. Crear una subclase dependiente. Y la creas. Y la crean. Y luego llegan las consecuencias. ¿Por qué no le importan esas consecuencias a los que lo promueven? Porque entonces ellos se presentan como la solución al problema que ellos mismos han creado. Los gobernantes intervencionistas llenan la ciudad de inmigración ilegal, se dispara la delincuencia, entonces dicen, no, pues es que vamos a llevar a cabo unas políticas que van a cambiar esto, etcétera, etcétera. Fíjate lo que está diciendo este candidato a alcalde de Nueva York, que dice, no, vamos a quitar 1.000 millones del presupuesto de la policía y lo vamos a utilizar para políticas sociales. Un exitazo, ¿eh? No quiero ni pensarlo, ¿eh? Menos mal que no me compré yo un piso en Nueva York porque es que se lo va a cargar si gana, ¿no? Pasando a un bloque internacional, ¿cómo has visto la llegada de Trump a la Casa Blanca? ¿Cómo va a afectar esto a Europa? ¿Crees que puede ser un cambio de paradigma, como Reagan en los 80? Es como Reagan en los años 80, exactamente, y está pasando exactamente lo mismo. Yo viví esa época de manera muy personal, además, ¿no? Porque me acuerdo, pues, leer constantemente y escuchar constantemente, Reagan es un proteccionista, Reagan es un belicista, nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, va a hundir la economía, es lo peor, es tonto, no sabe lo que dice, todo. Se está repitiendo punto por punto las cosas que se decían sobre Reagan. Yo siempre digo que la administración Trump es como un despertador con espejo incorporado, ¿no? Que es, imagínate lo que es eso, qué invento más diabólico. Una cosa que te despierta a las 5 de la mañana y encima te miras y te ves pues sin afeitar, con ojeras, con los pelos locos, etc. Y lo que ha hecho ha sido despertar al mundo de varias cosas, ¿no? Primero, de la mentira sobre el comercio global, ¿no? Se nos ha vendido que vivíamos en un mundo de comercio libre, que es una falacia. El mundo estaba en un entorno en el que vivíamos un estatismo, en el que los gobiernos no solamente imponían aranceles, la gente muchas veces no lo sabe, pero los países bálticos, para poder entrar en la Unión Europea, tuvieron que poner aranceles que no tenían. En un mundo de comercio en el que los aranceles son la norma y además en el que la política comercial que hemos visto en estos años ha sido la siguiente. Vamos a poner barreras a las empresas estadounidenses mientras nos elevamos como gobiernos y decidimos a quién eximimos de esas barreras. Entonces le ponemos barreras a las empresas estadounidenses, le eximimos a Turquía, le eximimos a Marruecos, le eximimos a China. Todo esto empieza con Clinton. Con Clinton se consigue el primer superávit fiscal en Estados Unidos en mucho tiempo. Volvemos al tema de la liquidez y detrás vino un pinchazo de la bolsa mexicana y de la asiática. Pero no me voy a centrar en eso. Cuando consigue ese superávit fiscal,
los keynesianos que tenía alrededor, Rubin y toda esta gente, le convencen a Clinton de lo siguiente: el déficit comercial no importa. ¿Por qué? Porque el déficit comercial no deja de ser un efecto de que es una nación rica que compra cosas más baratas y recibe bienes y servicios más atractivos de todo el mundo, y todo el mundo se beneficia. Y entonces Clinton, que era una persona pues muy keynesiana, se lo cree, ¿vale? Se lo cree porque la teoría suena muy bien hasta que vas a la práctica, ¿no? Y pasa durante un montón de años que Estados Unidos pasa de recibir efectivamente una cantidad enorme de bienes y servicios del resto del mundo mucho más baratos, a que ya A, no sean más baratos, B, a financiar el exceso de capacidad de otros países. Es decir, otros países, la Unión Europea, China, tienen un exceso de capacidad gigante, exportan a Estados Unidos y le ponen barreras a las empresas estadounidenses, y al exportar a Estados Unidos, a un coste del 3 y pico en aquella época, del 4 ahora, está financiando el exceso de capacidad de los demás. Es una locura. ¿Me entiendes? Entonces, si lo entiendes desde un punto de vista monetario y lo entiendes desde un punto de vista global y completo, no solamente desde la idea utópica, es un gran problema. Y sobre todo la administración Trump es muy importante, porque aquí no se ha hablado, o no se hablaba muy poco, pero es que hemos vivido un episodio del mayor experimento antilibertad en Estados Unidos que nos llevaba a un problema global increíble. O sea, la administración Biden, yo siempre lo llamo la administración Biden porque no sabemos quién ha sido el presidente de Estados Unidos. El que se crea que estaba a cargo el señor Biden tiene un problema grave con la hemeroteca y con la realidad. Pero no solamente era un presidente ausente, es que se ha llevado a cabo la financiación más agresiva de las políticas más liberticidas en todo el mundo. Se ha blanqueado y financiado desde el presupuesto de Estados Unidos la ultraizquierda en Chile, la ultraizquierda en los países bálticos, todas las políticas más antilibertad, etcétera, etcétera. Y además, yo siempre digo, Estados Unidos no tiene que tener superávit fiscal y superávit comercial, pero no puede tener cualquier déficit fiscal y cualquier déficit comercial. Lo que nos llevaba la política que se llevó a cabo con Biden era, eso sí, a la destrucción del dólar como moneda de reserva del mundo. Y eso sí que hubiera sido una crisis no como la del 2008, sino mucho peor. Te he visto en varias ocasiones apoyar las medidas de Trump. Sí. Pero realmente subir los aranceles no es una medida libertaria. No, claro que no. Pero es una medida realista. ¿Es necesario? No es que sea necesario, es que ¿es una medida libertaria tener armas nucleares? No, pero es una medida realista. O sea, un país como Estados Unidos no puede no tener armas nucleares, porque entonces desaparece, ¿de acuerdo? ¿Por qué tienes armas nucleares? Para defenderte, ¿de acuerdo? Los aranceles se utilizan de la misma manera. O sea, tú tienes una serie de socios comerciales cuyo objetivo es utilizar la supremacía del dólar para destruir el sistema monetario y económico al que está alrededor de Estados Unidos, lo que podemos llamar la economía occidental. O sea, no es ni debatible que China utiliza la ingente cantidad de dólares que le llegan por exportaciones para poner una serie de bombas en el sistema económico y monetario occidental. Entonces, los aranceles son simplemente la reflexión y el reflejo, de lo que es la realidad del comercio global. ¿Yo qué es lo que quiero? Daniel Lacalle, ¿qué es lo que quiero? 0 aranceles en todo el mundo y libertad comercial total. Pero a mí no me vale que me digan, a mí no me vale que en el debate los liberales y los libertarios hablemos de los aranceles en febrero de 2025. ¿Vale? ¿Por qué? Porque
Porque es un argumentario profundamente sesgado al negar la evidencia de que los aranceles y las barreras no arancelarias son la norma en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, el gobierno de Estados Unidos no puede inventarse una idiocia como la Agenda 2030, que es un grupo de barreras al comercio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tiene que tomar medidas vía arancelaria. Esos aranceles, si se negocia una situación mejor para todo el mundo, se quitan y si no, se mantienen. Claro, el argumentario libertario es el déficit comercial, no importa. El argumentario libertario es el déficit comercial se genera por la interacción libre entre empresas libres de manera espontánea. Es que eso no es el comercio mundial, mis queridos amigos. Es que eso no es el comercio mundial. El comercio mundial es un pick and choose de ganadores y perdedores por parte de estados que ponen barreras a unos y se las quitan a otros dependiendo de sus intereses. No es... Yo recuerdo que mi queridísimo amigo Pedro Schwartz decía, yo tengo un gran déficit comercial con mi supermercado de enfrente. Ya, pero es que eso no es lo que está ocurriendo en el mundo. El déficit comercial que yo tengo con mi supermercado de enfrente es un déficit que yo elijo porque yo me genera un gran beneficio a mí y yo no tengo que venderle nada a ese supermercado. Lo que ocurre en el mundo es completamente diferente. Lo que ocurre en el mundo es que hay varios supermercados enfrente de mi casa y a uno, Estados Unidos, se le dice, no, usted no puede vender ganadería, agricultura y automóviles en los otros. Y los otros además pueden venderle a usted todo lo demás. Es decir, usted no puede, pero además tiene que tragarse el exceso de capacidad de los supermercados de alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es cooperación espontánea entre empresas libres. Eso es un proceso elegido para minar la preponderancia de Estados Unidos tecnológica, energética y competitiva vía barreras al comercio. Por lo tanto, desde Reagan, Obama, que fue, eso nunca lo dicen aquí, no sé, fíjate qué cosas, Obama, el que más aranceles puso de todos los presidentes anteriores. El único arma que tiene el gobierno de Estados Unidos es el arma arancelaria. No se puede inventar la Agenda 2030, no se puede inventar las idiocias que se inventa el gobierno británico con unas leyes que tienen unos nombres rimbombantes que son barreras comerciales, ¿no? Entonces, es simplemente entender eso. Y es muy importante recordar lo siguiente. Siempre yo soy beligerante con los buenos y con los malos, ¿vale? Y es muy importante saber lo que es la realidad y cuál es la alternativa. Entonces, ¿es la administración Trump una administración libertaria? No. Ahora, empecemos con la lista. El mayor proceso de desregulación en los últimos 70 años. Ha prohibido las monedas digitales de los bancos centrales. La mayor bajada de impuestos de los últimos 40 años. La primera bajada de gasto obligatorio de la historia de Estados Unidos desde Reagan, ¿vale? No de la historia, desde Reagan, ¿de acuerdo? Y además, el mayor proceso de apertura en cuanto a inversión y en cuanto a facilidades para la inversión de los últimos 50 años. Entonces, yo tomo esas 5 cosas y digo, estoy totalmente a favor. ¿Me gustan los aranceles? No. Pero lo que no me gustan, pero lo que me parece que es digamos, una hipocresía en muchos casos es estar todo el día hablando de los aranceles de Trump y no hablar de los aranceles de Xi Jinping o de los aranceles de Ursula von der Leyen, por decir un nombre, ¿sabes? Es decir, que tenemos que ser... Yo intento ser realista y sobre todo digo, ¿y cuál era la alternativa? Y ahí es donde, ¿sabes? Primero, esas 5 grandes medidas de la administración Trump, muchísimo más liberales que cualquier otro gobierno, incluido el primero de Reagan. Ojo, el primero, ¿de acuerdo? 1. 2, la alternativa.
Mis queridos amigos, la alternativa era la introducción del socialismo en Estados Unidos. Era la destrucción del sistema liberal como lo conocemos. Por lo tanto, las cosas que te puedan gustar o no te puedan gustar del presidente Trump, cada uno que le guste lo que le dé la gana, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero yo soy beligerante con los buenos y beligerante con los malos. Y por la misma razón que se fue completamente e injustificadamente crítico con Milei, te acordarás. Te acordarás, Milei no es liberal, Milei no está reduciendo el déficit fiscal, lo único que está es licuándolo, etcétera, etcétera. Si es que entre los liberales tenemos un problema. Tenemos un problema, que tenemos al enemigo interno, que es que en vez de apoyar a los que avanzan, nada es perfecto, pero que avanzan políticas que mejoran en libertad, parece que es que los saboteemos a veces, ¿no? Entonces lo que yo digo es, la administración Trump, lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos desde Reagan. Sí, Milei, vamos, son datos, crecimiento económico, aniquilación de la inflación, Claro, ajuste fiscal, claro. O sea, los datos están ahí. Sí, pero fíjate, estamos haciendo esta entrevista en junio de 2025. El presidente Trump llegó a Casa Blanca en febrero de 2025. Y lo que se está haciendo en el debate económico es exactamente lo mismo que se hizo con Javier Milei en los primeros meses. ¿Te acordarás? Es que está aumentando la pobreza, es que está aumentando la inflación, es que ha devaluado la moneda, es que bla, 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 es que bla, bla, bla. Hombre, es que de verdad, ¿quién es el que se cree que el mundo es una hoja de Excel? Que las políticas, efectivamente, le tienes que dar cierto valor. Yo no me puedo creer que seamos los liberales y libertarios los que estemos atacando el programa económico de la administración Trump, partiendo de la base de que la curva de Laffer no existe y partiendo de la base de que la desregulación no genera mayor crecimiento económico y mayor inversión. Hombre, eso que lo haga un Larry Summers o un keynesiano, pues mira, ellos mismos. Pero yo, por supuesto, que creo que hay un efecto positivo fiscal de esas medidas. Entonces, lo único que digo es, uno, que esas medidas son positivas y son positivas en términos absolutos, pero es que en términos relativos, comparado con la alternativa, que nos venía la Yolanda Díaz de Estados Unidos. La gente en Estados Unidos, la gente en Europa y en España con respecto a Estados Unidos le presta una atención desmedida a los presidentes republicanos y una especie de candor de canción de ABBA a los presidentes demócratas que a mí me parece alucinante, ¿no? Pero bueno, yo creo que, fíjate lo de Milei, y que se está viendo que las políticas importan y que esos factores son relevantes, ¿no? Y no me gusta, claro que ¿cómo me van a gustar los aranceles? Pero lo que no me gusta es la evidencia de lo que está pasando. Fíjate lo siguiente. Uno, el presidente Trump anuncia con su tabla, dice, estos son los aranceles que os voy a poner. Y se ponen a debatir los economistas cómo se ha hecho el cálculo. Ni uno solo de los países que estaban en esa tabla han debatido la cifra. ¿Por qué? Porque ninguno es tonto. Dos, fíjate lo que es el estatismo, que cuando ya sabes que tienes una negociación, cuando ya sabes que la negociación lo que te está pidiendo es que tú elimines tus barreras no arancelarias, dices, no, prefiero los aranceles. China dice, no, yo no voy a quitar los controles de capitales, no, yo no voy a quitar los controles a las empresas tecnológicas, no, yo no voy a quitar la inseguridad jurídica y la inseguridad legal, me como el 55% de aranceles. Eso es la evidencia del comercio global que existe hoy en día. Es decir, que si se hubiese hecho lo que recomendaba el ideario utópico liberal de decir lo que tiene que hacer Estados Unidos ante el proteccionismo de los demás es poner todavía menos aranceles, hoy
no estamos debatiendo si la deuda de Estados Unidos es sostenible o insostenible. Hoy estamos hablando del principio del final del dólar como moneda de reserva del mundo. Porque no nos estamos dando cuenta de que no puedes desligar el déficit comercial, no puedes desligar el déficit fiscal, no puedes desligarlo de la moneda y no puedes desligarlo de la realidad global que se está haciendo, que existe en el mundo. Y después, desde el punto de vista teórico, debatimos. Lo ideal en el mundo, cero aranceles. Que quede bien claro para todos los que nos están viendo que como ya ha quedado la cosa de que parece que yo los defiendo, no, yo lo que digo es que o te defiendes o te hunden. Y el que piense que Estados Unidos no estaba amenazado, no analiza correctamente el impacto del déficit fiscal, el comercial, en la moneda y la sostenibilidad del dólar como moneda de reserva. Ya para terminar esta parte, Daniel, ¿cómo pueden afectar esos aranceles a Europa? ¿Deberíamos estar preocupados? No. No tenemos que estar preocupados porque, mira, hay otra cosa que a mí me encanta, a mí me encantó escuchar a mi querido amigo, el presidente Milei, decirle a alguien en la radio, van a aprender lo que es la teoría de la imputación de Menger rápidamente. Es decir, que se van a comer los aranceles. ¿Vale? Porque la idea de que tú le vas a pasar los aranceles al consumidor norteamericano no se la cree ninguno, para empezar, porque entonces no se preocuparían por los aranceles. ¿Cómo le afecta a Europa? Mal, porque el problema de Europa es el problema de los aranceles internos. O sea, el propio informe Draghi, que no es para tirar cohetes, pero está muy bien en cuanto al diagnóstico, te muestra que los aranceles internos que pone la propia Unión Europea suben los precios en el sector manufacturero un 45%, en el sector servicios un 110%, y la propia Comisión Europea te dice que la hiperregulación nos cuesta 1 billón de euros anuales. Entonces, ante eso, que no son datos que haya creado yo, ni ningún libertario peligroso, ni un austriaco, sino la Comisión Europea y un informe de la Comisión Europea, además del de Letta, ante esa evidencia, ¿qué es lo que están haciendo los negociadores de la Unión Europea con Estados Unidos? No quieren cambiar ninguna de esas cosas. Ninguna. Y fíjate que la Unión Europea tiene el acuerdo comercial más fácil con Estados Unidos. Lo único que tenía que hacer era lo que pide el informe Draghi, entre otras cosas porque coincide en un 87% aproximadamente, la cifra del 87 me la dijo el propio Lutnick, con lo que pide el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos. Fíjate. ¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no se hace? Porque el sistema de comercio global es un sistema que da poder a los gobiernos, que es lo que te decía antes. Esas barreras arancelarias y no arancelarias le dan un poder excesivo a los gobiernos que deciden ganadores y perdedores por sectores y además a quienes eximen y a quienes penalizan vía legislación, ¿sabes? Entonces resulta que ese despertador con espejo incorporado ha tenido que venir de un presidente que es un empresario. ¿Por qué? Porque lo ha vivido. Porque lo ha vivido. Decía Rex Tillerson, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, que la Unión Europea toma la hiperregulación estadounidense y le añade un comité. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si oportunidad, que si la Unión Europea acepta esta oportunidad y elimina sus barreras y se une en un acuerdo comercial con Estados Unidos, la Unión Europea va a salir muy beneficiada y va a salir mucho mejor. Y si decide que por obstinación, igual que hizo con la energía nuclear, y por no darle la razón a Trump, porque hay una animadversión personal, no hacerlo, entonces pues va a ser negativo para la Unión Europea y significativamente. Recuerda que Trump en las Naciones Unidas le dijo a los alemanes, hace muchos años, 2016, que era una locura cerrar las centrales nucleares y que les iba a poner en una posición de debilidad con respecto a Rusia y que les iba a poner en una posición de debilidad energética estructural. ¿Cuál fue la reacción? 1, reírse de él. 2, insultarle. Y 3,
como además no me da la gana darle la razón a este señor que me cae mal personalmente porque no me gusta cómo se maquilla y no me gusta el color de pelo que tiene, hago lo contrario, aunque sea dispararme en el pie. Ese es el gran problema de la Unión Europea. Ese es el gran problema de la Unión Europea. Problema que no tiene China. Problema que no tiene China. ¿Por qué? Porque China dice, yo me niego a levantar mis barreras no arancelarias y las arancelarias también. Entonces me voy a comer un 50% de aranceles. ¿Qué es lo que hace en ese instante todo el tejido empresarial chino? Se bajan los salarios un 20%, se bajan los costes un 20%, se reduce el yuan un 20%, ¡pa! Y para adelante. Eso no lo puede hacer la Unión Europea. Y no quisiera yo que lo hiciera, ¿eh? Pero me preocupa esa obstinación de, ante ese espejo, con el despertador incorporado, decidir empeorar en vez de mejorar, ¿no? O peor todavía, entregarse en los brazos de China, que está encantada de comerse tu tejido empresarial con patatas. Hablando de China, ¿crees que los BRICS son una preocupación para la administración Trump? Ninguna. Para la administración Trump es una preocupación China, no los BRICS. Bueno, antes de todo, explica un poco qué son los BRICS para la gente que los no lo BRICS, sepa. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y algunos más que se han unido ahí, que es una unión de una serie de países que se reúnen con cierta regularidad con el objetivo de fortalecer su posición comercial, financiera y monetaria, ¿no? No suponen una amenaza, ¿no? No suponen una amenaza. La amenaza es China, pero no es una amenaza monetaria. Es una amenaza desde un punto de vista de seguridad nacional, de propiedad intelectual, etcétera, de intenciones ideológicas con respecto al poder global, etcétera. Los BRICS no. ¿Por qué? Porque mira, voy a decir una cosa que no es muy políticamente correcta, pero como yo soy muy poco políticamente correcto, siempre no pasa nada. Los BRICS son como los Beatles con 4 Ringos. Es decir, ¿qué? ¿De verdad alguien se cree que Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, devaluadores seriales, van a hacer una moneda cuya confianza como moneda de reserva va a ser superior al dólar? ¿De verdad alguien se lo cree? Y además me da igual si se lo cree. El que se lo crea le hago esta pregunta, y esta es mi cámara, ¿dejarías tu salario y tus depósitos en una moneda emitida por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? No, gracias, se acabó el debate. Porque no es no entender qué es lo que hace que una moneda sea reserva del mundo, ¿sabes? Lo que pasa es que Trump es mucho más listo. Trump sabe que no hay ninguna posibilidad de que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y sus atláteres, devaluadores seriales, creen una moneda que es literalmente traspasarle a China los desequilibrios fiscales e inflacionarios de esos países. Claro, Xi Jinping tonto no es. Y Trump tampoco. Lo que sabe Trump, y cualquiera que tenga 2 días o 2 horitas para informarse, o Scott Bessent y todo eso, es que lo que busca China correctamente es yuanizar a esos países, que es otra cosa diferente que crear una moneda de reserva con estos pelagatos, ¿sabes? Claro. Y los chinos no son tontos. Esa es una de las cosas esenciales de esta administración, es no tratar a tu adversario como si fuera tonto, sino saber que es muy poderoso y muy peligroso, ¿sabes? Pero no, ¿cómo van a ser una amenaza? ¿Cómo van a ser una amenaza? ¿Crees que China puede acabar con la hegemonía de Estados Unidos? No. ¿O imposible? No, pero yo creo que es que tampoco quiere. O por lo menos el gobierno de China no quiere. ¿Por qué? Porque la hegemonía de Estados Unidos conlleva un montón de cosas. Un montón de cosas que no son todas del agrado de un gobierno intervencionista. De hecho, ninguna, ¿no? Para ser
el hegemón, como es Estados Unidos, tienes que tener un sistema financiero completamente abierto, que cuando hay una burbuja inmobiliaria se entera todo el mundo. En China está explotando la mayor burbuja inmobiliaria de la historia y no se entera nadie. Han tenido la mayor ristra de defaults de papel comercial y han arruinado a millones de ciudadanos que han perdido todos sus ahorros y no se ha enterado nadie, ¿no? Entonces, la transparencia, digamos, la seguridad jurídica, la hegemonía de Estados Unidos conlleva una responsabilidad que es la responsabilidad de la libertad, que es tener instituciones independientes, que es tener un sistema financiero abierto, que es tener libertad de capitales, que es tener seguridad jurídica y seguridad inversora. No me parece que sea eso lo que esté buscando el gobierno de China, porque de hecho está en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y es una economía que va a seguir creciendo? Claro. Luego podemos debatir, si quieres, todo lo que quieras, si el Producto Interior Bruto de China es una medida fiable, pero me da exactamente igual. Es una economía muy potente, pero yo creo que el gobierno es perfectamente consciente, desde hace tiempo, desde el 2007, que no puede ser alternativa al dólar o alternativa a Estados Unidos, porque no quiere tener libertad de capitales, libertad inversora, libertad en cuanto a información y libertad en cuanto a instituciones independientes que sean contrapesos de los gobiernos. Me consta que has estado numerosas veces cambiando un poco de lugar en África. ¿Cuál Sí. es su principal problema? El principal problema de África es el socialismo. El principal problema de África es que es un problema de fronteras artificiales. ¿A qué te refieres con eso? Sí, si tú miras el mapa de África, ¿cómo son las fronteras? Lineales. ¿Por qué son lineales? Porque las han decidido una serie de estos cuando se fueron separando y resulta que la frontera de España son fronteras hechas de manera... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un montón de países en los que hay etnias, tribus completamente distintas, etcétera, etcétera, pero sobre todo en los que se pasó de un sistema colonial a dejar unas instituciones que no estaban fortalecidas y que no eran independientes en manos de unos gobiernos que iban tomándolos y siempre venía pues el típico gobierno a prometer socialismo. Fíjate, uno detrás de otro vas y ¿qué es lo que tienes? Promesas constantes de expropiación y redistribución. Y claro, fíjate, es que África es una cadena en muchos países, hay algunos que no, pero en muchos países es una cadena de países que se han bolivarizado, ¿no? Esa es Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, un régimen, el del apartheid, absolutamente deleznable y condenable, etcétera, etcétera, y la alternativa que sale es algo, fíjate, para decir que es peor todavía que lo que era, ¿no? O sea, que el problema de África es ese. El problema de África es pensar que porque tienes materias primas debajo del suelo, eso te va a generar riqueza y eso te va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Y eso no es así. Los países ricos son los que no tienen materias primas y los países pobres son los que tienen esas materias primas y claro, pues la corrupción inherente al socialismo es rampante, si existe la palabra en español, es generalizada en los países africanos. Para terminar ya con este bloque internacional, me gustaría hablar de una figura muy importante a día de hoy, con el que tienes muy buena relación, que es Javier Milei. Sí. ¿Crees que es un antes y un después para Argentina y sobre todo para el final de este estatismo que solo crea estructuras clientelistas? Javier Milei es un antes y un después para este estado y estatismo depredador en todo el mundo. Yo voy a cualquier sitio y la gente me dice, que tú eres amigo de Javier Milei, ¿no?
en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Javier Milei y en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es defender las ideas de la libertad sin ningún tipo de complejo. Y además, no entrar en el debate del consenso con los que quieren destruir la libertad, ¿no? El propio presidente Milei es el primero que entiende perfectamente todo lo que yo te he dicho antes sobre Trump. Todo. Porque sabe cuál es la alternativa. Y porque viene de la alternativa. Entonces, yo creo que el gran éxito de Milei es el de no solamente llevar a cabo las políticas sin ningún tipo de compromiso y sin entrar en diluirlas, ese horrible concepto del gradualismo, sino que además su éxito es el de defenderlas sin tapujos desde un punto de vista moral, que es el gran problema con el que se ha enfrentado la derecha o el centro derecha en las últimas 2 décadas, que es ese complejo a defender la libertad de empresa, el capitalismo, el libre mercado, a defender la libertad individual, a defender las ideas correctas, y por miedo o por comodidad o por irresponsabilidad o por las 3 cosas a la vez, un montón de gobiernos de centro derecha han estado literalmente permitiendo que poco a poco se fuese blanqueando el socialismo como una opción, ¿no? Y por lo tanto, cuando Javier Milei dice el socialismo es el enemigo, lo que está diciendo es libertad o socialismo y defender las ideas sin el más mínimo nivel de, digamos, de ser políticamente correcto, porque el concepto de políticamente correcto es el de la autocensura. Cambiando de tema, Daniel. La inflación Sí. ha venido para quedarse, es un Claro. bien necesario, es el mejor amigo del político. No, primero, no es necesario para nada, ¿no? Y me aterra lo que se repite entre empresarios aparentemente liberales o entre personas aparentemente liberales, aquella idiocia de que un poco de inflación es buena. Una tontería, una tontería como la copa de un pino. La deflación no solamente no es mala, sino que la deflación es profundamente positiva a la hora de redistribuir de verdad, ¿sabes? Entonces, ¿qué enmascara la inflación? ¿Qué enmascara? Lo enmascara los desequilibrios fiscales de los gobiernos. Claro, ¿la inflación qué es? La pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda? Imprimir. Cuando entiendes que la moneda es la deuda del Estado, el Estado emite mucha más deuda de la que demanda el sector privado y y la inflación es la evidencia de la pérdida de solvencia crediticia del Estado. ¿De acuerdo? Y la inflación es como un default implícito. Es igual que cuando una empresa que tiene un balance cada vez más complicado emite más deuda, se le exige mayor rentabilidad exigida. Bien. Y cada vez más. Bien, pues la inflación es exactamente eso, un default implícito. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado dice, no te dice, pero el objetivo del Estado es emitir unos empréstitos, unas obligaciones a futuro con un quid pro quo que es el siguiente. Pierdes un 2% del poder adquisitivo de tu salario y de tus depósitos cada año, ¿vale? ¿A cambio de qué? De mucho más acceso a crédito, de mucho más acceso a empleo y por lo tanto, preferirás tener esa pérdida de poder adquisitivo porque te podrás comprar una casa más que antes no te podías comprar, etcétera, etcétera. Eso es liquidez, ¿vale? Emisión de deuda y eso es devaluación, ¿de acuerdo? Del poder adquisitivo de la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un punto, tras años y años y años de inflacionismo, en el que ese quid pro quo ha desaparecido. Los ciudadanos ven que sí, que pierden poder adquisitivo, pero no solamente no tienen mayor acceso a crédito, sino que aunque lo tengan les da igual porque el precio del bien que van a comprar se ha disparado mucho más. ¿Vale? Claro, porque la gente dice, no, hombre, Daniel, no había inflación
en el 2008, no sé de que no había inflación, lo dirás tú, pero vamos, porque la inflación se crea donde va el dinero, y cuando tienes los precios de los inmuebles, los precios de los activos reales, etcétera, disparándose muy por encima de entonces lo que ocurre es que pasa de ser un proceso, ese proceso de lo que se llama el uso social del dinero, que dice Krugman, ¿no? El uso social del dinero, que es básicamente quitarte a ti lo que tú generas de riqueza para dárselo al gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que deja de generar ese uso social, ¿no? Entonces, ¿la inflación está aquí para quedarse? Sí. ¿Por qué? Porque, te decía antes, a mí no me preocupa la deuda emitida, esa ya está emitida. A mí me preocupa los compromisos adquiridos por los estados que no se han emitido todavía. El caso de España, un 500% del PIB. Caso de Francia, un 400%. Caso de Alemania, 300 y pico por ciento del PIB. ¿Eso qué significa? Que los ciudadanos, cuanto más le exigen al Estado que les dé, el Estado te lo da. Si es la gente debería leer el Fausto de Goethe, en el que Satán, ¿no? Mefistófeles, se le presenta al emperador que no puede pagar los salarios de los soldados y le dice, es que no tengo oro para pagarles, y le dice, dales papelitos. Y es un éxito. Y entonces dice, claro, pero ahora tengo un problema porque a ver cómo pago ahora a la corte. Y dice, dale papelitos. Bueno, pues darles papelitos es muy cómodo para el Estado. Sí. Cualquier gobernante le exigen, oiga, yo quiero que me den muchas cosas gratis. Dice, no se preocupe, yo se las voy a dar. ¿Por qué? Porque se las estás dando en una moneda que le va a llevar a salarios reales más bajos, que le va a llevar a tener menor capacidad de ahorro, y además, encima, cuando se lo des va a tener un valor pecuniario menor. Claro, la inflación es el mayor engaño generado por los estados contra sus propios ciudadanos. Y si está aquí para quedarse, ¿por qué los gobiernos, cuando hablan de subida de salarios, subida de pensiones, no hacen referencia nunca a la inflación? Bueno, porque, vamos, es de libro. Claro, es de libro. Maduro salía, lo vi, estaba yo en Caracas y salió en la televisión y salía Maduro diciendo, hemos subido el salario mínimo un 55%. La inflación era del 10.000. ¿Entiendes? Claro, dice, hemos subido el salario mínimo. Entonces te presentas y había gente que hacía, ¡sí! Se lo has bajado en términos reales, ¿de acuerdo? Es el engaño más fácil de todos. Es el engaño del Estado hacia el ciudadano, que recibe el pago de su trabajo y de su esfuerzo en la moneda que emite el propio Estado. Es el mayor engaño. Por eso, claro, obviamente, dice, no, hemos subido el salario mínimo un 40%, da igual, ¿cuánto ha subido los precios de los alimentos? Un 50%, ¡bish! Ya está. Y además, ¿te lo he subido con qué? Endeudándome, por lo tanto, no solamente no te lo he subido en términos reales, es que te lo voy a seguir bajando en términos reales en el futuro. ¿Por qué la izquierda tacha de usureros a los empresarios, pese al fracaso del marxismo? Pues no, porque la izquierda no busca el progreso, busca el control. Y los empresarios, los autónomos, la actividad privada va contra el objetivo de control. Cualquiera que entienda el marxismo entiende que no tiene el más mínimo interés en que a la gente le vaya bien. Porque la clase media es crítica, la clase media, si tiene libertad económica, libertad individual y tiene propiedad, ¿qué es lo que hace? Criticar a los gobiernos. Pensar. Claro. Entonces, la izquierda, por supuesto, siempre va a ir contra el que crea la riqueza, porque tiene que buscar. La izquierda funciona igual que una secta, con dos baremos constantes, ¿no? Dos principios constantes. El de incentivar la envidia y, por otro lado, el de hacer una promesa que nunca cumple. Prometer, reprimir, ¿no? Entonces, el uso de la propaganda, la represión y el uso constante de ese subterfugio
de la lucha de clases, de que si alguien genera 5 es porque le está quitando 4 a otro, eso es la glorificación de la envidia, es la negación del cálculo económico, es la negación de la realidad del ser humano, pero al fin y al cabo el marxismo como lo que busca es la creación de un ser humano uniforme y con los mismos principios, los mismos valores y los mismos objetivos, algo que es absoluta y totalmente imposible. La única manera con la que puede avanzar es vía la destrucción. El marxismo, el gramscismo, lo quieras llamar como quieras, son ideologías de destrucción en todos los sentidos. O sea, parten de la base de que la riqueza es una tarta estática que se tiene que repartir. La riqueza o se crea o se destruye. Y el marxismo, el socialismo, destruye la riqueza, ¿no? Pero tiene una lógica absoluta. ¿Cómo vas a mantener a la sociedad dependiente, cliente y constantemente amedrentada para perpetuarte en el poder? ¿Cómo lo vas a hacer? Obviamente, empobreciéndola, claro. Y además es extremadamente regresiva la izquierda. ¿Por qué? Porque utilizando el engaño de la desigualdad, crea la mayor desigualdad de todas, que es la desigualdad por adhesión política. Que me ibas a decir tú que el señor Santos Cerdán iba a llegar a los niveles de éxito económico que ha tenido si no llega a ser a través de la destrucción y de la represión. ¿Crees que la izquierda necesita controlar los medios de comunicación? Claro, porque represión y propaganda y represión, siempre. Claro, y cuando hablamos de la izquierda, hablo del socialismo. Porque muchas veces la gente dice, bueno, pero eso lo hace las dictaduras de derechas también. Estoy hablando, es que las dictaduras de derecha son socialismo. Socialismo, definición maravillosa, por otro lado, de mi queridísimo Jesús Huerta de Soto. Socialismo es cualquier agresión colectiva a la libertad empresarial llevada de forma consistente, ¿no? Eso es socialismo. Entonces, el socialismo siempre necesita controlar los medios de comunicación, siempre necesita liderar la narrativa y siempre necesita la propaganda y la represión. Propaganda, censura, autocensura y represión. ¿Y cómo podríamos hacer para que la prensa que vive de ayudas públicas deje de hacerlo y tengan libertad? Bueno, ya está ocurriendo. La prensa ahora eres tú, soy yo. La prensa como la conocemos ha desaparecido, por eso le tienen tanto miedo a la tecnología, ¿no? Un medio de comunicación, a pesar de tener todas las ayudas públicas y todos los apoyos públicos que quiera, pone un titular falso, ¿no? Recuerdo un titular del medio oficial del socialismo español que decía: si eres una persona que gana 21.000 euros, eres rico, ¿no? Claro, tenías que ver las notas de la comunidad y los comentarios, ¿no? Entonces, está ocurriendo, la prensa ahora son los ciudadanos. Por eso las ideas de la libertad están creciendo tanto. Las ideas de la libertad están creciendo porque se ha roto ese, digamos, esa cadena de incentivos perversos que se generaba Estado, medios de comunicación tradicionales, entidades financieras tradicionales, ¿no? La descentralización genera ese enorme aumento, de esa enorme mejora en cuanto a lo que ellos llaman el riesgo de desinformación, es en realidad que ellos ya no controlan la desinformación, ¿sabes? Claro, que todo lo que han llamado desinformación, o la inmensa mayoría, resultó que era verdad, ¿sabes? Entonces, todo esto es la razón por la que soy optimista, claro. La educación tiene un fuerte componente keynesiano. Sí. ¿Crees que esto es deliberado? Hombre, claro. ¿Quién da la inmensa mayoría de la educación? El Estado, ¿no? Pero aún así hay muchos económicos que por ese componente piensan que lo mejor es el crecimiento del Estado, ¿no? Bueno, pero sí es lógico. Es que el mundo es una cuestión de incentivos y desincentivos. Si tú eres una persona que te has pasado tu vida en el mundo académico
sin estar en el mercado, sin estar en la empresa, sin crear riqueza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Eres una persona muy informada y muy estudiada, pero que percibes una aparente injusticia, ¿no? El académico percibe la injusticia de que él o ella sabe mucho, pero no se le reconoce. ¿Quién se lo reconoce? El Estado. ¿Entiendes? El keynesianismo es la justificación más clara de esa perversión que se genera, no por mala intención, entre parte de la academia. Ojo, que la inmensa mayoría de la academia lo que es lo contrario. Lo que pasa es que también pasa que la repetición constante de los mantras, pues igual que pasa con las canciones del Hare Krishna, pues termina por quedarse, claro, los mantras, ¿no? Por ejemplo, se hace falta inflación para reducir el empleo. Idiotez. Curva de Phillips, ¿no? ¿Sabes? Hace falta, si el Estado no crece, entonces el sector privado no tiene reservas para crecer. Todo eso son cosas que son mantras creados por el propio Estado para perpetuarse, ¿vale? Pero también hay que reconocer ese valor increíble de una academia, estamos aquí en un centro, ¿no? Esa academia en el sector privado, también en el sector público, aunque penalizada, que está luchando por las ideas de la libertad. Ahora, claro, es lógico, ¿no? Es completamente normal que los economistas que se mueven alrededor del Estado quieran más Estado, normal. ¿Qué van a querer? ¿No? ¿Sabes? Obviamente, ¿no? Hablando de mantras, este mantra que se lleva ya, bueno, que ahora eres rico con 3.000 euros al mes, ¿qué intención tiene? O sea, ¿qué se Hombre, busca el de detrás de hacer ello? confortable la pobreza. Propaganda y represión. Siempre lo mismo. Propaganda. No, récord de empleo, nunca hemos estado mejor. España es el líder de crecimiento del mundo, ¿sabes? Y la gente dice, pues será verdad, si me lo están repitiendo todos los días, ¿sabes? Pero es que propaganda y represión son los dos, digamos, las dos palancas de ese estatismo depredador. Y además, yo es que esto lo he vivido mucho, porque cuando yo era pequeño, yo vivía en Reino Unido, y cuando volvimos a España, me decían, hay que ver el Reino Unido, porque aquello es horrible y me han dicho que tal y que cual. Y yo diciendo, yo me quiero volver, ¿sabes? Yo me quiero volver. Y yo iba a Estados Unidos en la época de Reagan y decían, porque es que Reagan, que está loco, que va a llevar, ¿verdad? Que me han dicho que en Estados Unidos hay 200 millones de pobres. ¿What? ¿Sabes? ¿No entiendes? Es que la gente se muere porque no se puede pagar una operación y esas cosas que se repiten, ¿no? Entonces, Bueno, eso se sigue diciendo a día de hoy. no, y se sigue diciendo, pero no, hombre, claro, y se seguirá diciendo. Igual que te cuentan que la sanidad en Cuba es la mejor sanidad del mundo. Ponte malo en Cuba, chaval, a menos que seas diplomático o extranjero. Pero todo eso es parte de eso, propaganda y represión. Eso lo hacen todos los regímenes intervencionistas y socialistas, ¿sabes? Lo hacen. ¿Por qué? Que te están intentando contar constantemente que estás en el mejor sitio posible y hablándote del enemigo exterior casualmente, que es donde está la libertad, ¿no? Dani, has hablado mucho del wokismo. ¿Qué ideas lo caracterizan? El wokismo es la introducción del pensamiento único socialista y esas ideas neomarxistas tomadas desde el siguiente punto de vista, que es el de adoptar y cooptar lo que son pues principios u objetivos que todos compartimos, el medio ambiente, la igualdad racial, el tratamiento, etcétera, para introducir el intervencionismo. Pero el wokismo tiene un elemento absolutamente esencial, que es el de la autocensura.
¿vale? Es la introducción del totalitarismo y de un pensamiento único, pero un pensamiento único que está incluyendo una cancelación, un veto y una penalización personal y profesional a aquellos que piensan diferente, y que como además no está en una ley, es aleatorio, lo que te lleva es a la autocensura. Eso lo he vivido yo en Estados Unidos, es una cosa aterradora. Pero la gente que nos está mirando ahora mismo, que piense en los últimos 7 días, número de veces en los que has pensado, voy a decir esto, y has dicho casi mejor no. ¿Sabes? Sí. La introducción constante de la autocensura ante el miedo a la cancelación y el veto, y que eso tenga una penalización directa, personal y profesional. Eso es brutal. Brutal, que en el trabajo, tomándote unas cervezas con los amigos, no puedas hacer unos chistes o decir lo que te dé la gana, ¿entiendes? O decir lo que te dé la gana, dentro de unos niveles de respeto mínimos, obviamente. Eso es el wokismo. El wokismo es, y por eso es tan importante la utilización por parte de ese wokismo de la introducción constantemente de baremos culturales que destruyen los baremos históricos de la familia, la amistad, el progreso, la libertad individual, etcétera, etcétera, y a la vez ir forzando la autocensura, ¿sabes? Sí, para producir una división en la sociedad. Claro, Sí. primero es muy de libro. Te hago una víctima. Y yo, élite política, te voy a sacar de tu proceso de ser víctima a cambio de que tú digas lo que yo te diga que tienes que decir, aunque sea completamente distinto a lo que te dije hace 6 meses, porque esto es clave en el wokismo. En el wokismo es absolutamente clave introducir una idea, ver cómo las huestes la difunden, introducir la contraria y ver cómo esas huestes la tienen que difundir exactamente igual e incluso con más ardor para no ser cancelados y para no ser vetados. Es estalinismo de primero, vamos, es clarísimo, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, lo disfrazas, ¿no? Y dices, no, es que esto es justicia social, ¿no? No, es racismo. Es racismo, ¿de acuerdo? El racismo es exactamente igual si lo estás llevando desde el punto de vista de estar constantemente penalizando por pensar una cosa u otra dependiendo de la raza que tienes, ¿no? ¿Existe una agenda woke? Claro. ¿Crees que la llegada de Trump ha significado un punto que ha cambiado bastante el rumbo? Es una respuesta de 77 millones de personas, incluidos 77,8, incluidos afroamericanos, masculinos, latinos, etcétera, que dicen, pero tío, o sea, ¿de qué vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo he venido a la Tierra de la Libertad y me encuentro, he venido a la Tierra de la Libertad. Estoy en la Tierra de la Libertad y me encuentro que me están tratando como si fuese como un ser inferior que es una pequeña pieza, un pequeño alfil en ese tablero de ajedrez en el que hay una élite que decide que hace lo mejor para ti y tú te tienes que callar, ¿no? Es una respuesta. A algunos no les gusta. Pero claro, yo que he vivido la otra parte, digo, hacia dónde íbamos, yo no lo quería bajo ningún concepto. Hablando ahora de España, ¿realmente tenemos un infierno fiscal? Hombre, ¿Por qué claro. pagamos tantos impuestos? En España pagamos unos impuestos elevadísimos con respecto a los servicios que se perciben y en especial con respecto a la realidad económica de España. En España te dicen, hombre, la presión fiscal está por debajo de la media de la Unión Europea. ¡Uno! ¿Y qué? Claro, porque si la Unión Europea, la media la sube Francia y Bélgica, ¿sabes? Menuda alegría, ¿no? 2, es falso, porque la presión fiscal son ingresos fiscales sobre Producto Interior Bruto.
Entonces, si el Producto Interior Bruto lo estás dopando con gasto público y los ingresos fiscales no cuentan la cantidad de economía sumergida que tienes y el tamaño empresarial que tienes y los salarios que tienes y el nivel de paro, entonces resulta que es absolutamente normal que tengas una presión fiscal normativa que parezca relativamente baja cuando en realidad es elevadísima. Y eso lo explica perfectamente el Instituto de Estudios Económicos, que muestra los impuestos que realmente pagamos con respecto a lo que ganamos. Es decir, que España tiene impuestos de país rico con servicios de país mediocre y con unos salarios y un tejido empresarial de país pobre, no de país mediocre. Bueno, pero el discurso siempre es para sanidad y educación. ¿Realmente claro. cuánto se destina ahí? Vale, vamos a ver. Si fuese para sanidad y educación, España tendría récord de premios Nobel, ¿no? No. Obviamente, si tú miras los presupuestos del Estado, una de las cosas que te das cuenta es que en el periodo que ha gobernado Sánchez, la partida de sanidad, la partida de educación, de hecho, son las que menos se ha dedicado recursos. Lo que se ha disparado de manera brutal es el gasto en cosas completas y absolutamente innecesarias. Por ejemplo, el presupuesto de España. 20.000 millones para lo que llaman la, ¿cómo le llama esto? El transición ecológica. ¿What? 20.000 millones. ¿Vale? 4.500 millones para Agenda 2030, 4.500 millones para asuntos económicos, 500 millones para cohesión territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Presidencia es una gran empresa. Presidencia de España, el presidente del gobierno y el señor Bolaños son una gran empresa. ¿Sabes? En España una gran empresa, es una empresa que tiene más de 250 empleados. Presidencia del gobierno es una gran empresa, ¿sabes? Entonces, tenemos una fiscalidad completamente extractiva y confiscatoria. Y esto es una evidencia empírica porque luego dices, bueno, pues que claro, es que tenemos mucha economía sumergida. ¿Por qué tenemos mucha economía sumergida? Porque tienes una fiscalidad completamente inasumible para un montón de sectores que no pueden ni siquiera emerger. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un problema gravísimo porque en el arco parlamentario, pues te diría que el 75% considera que el problema de España es un problema de ingresos, no de gastos. Cuando hablamos de la Agenda 2030, ¿a qué nos estamos refiriendo, Daniel? Nos estamos refiriendo a la utilización de unos objetivos aparentemente inocuos para introducir el caballo de Troya del totalitarismo y de este gramscismo de intervencionismo abyecto, ¿no? Vuelvo a repetir, es la evidencia del wokismo, es la utilización de objetivos aparentemente inocuos. Ya ves, los objetivos de la Agenda 2030, y esto parece una canción de John Lennon, reducir la pobreza, no sé qué, whatever. Son todo objetivos que si de verdad los quisieras, lo que buscarías es mayor libertad económica, mayor libertad individual, mayor competencia, innovación, tecnología y mayor empresa privada. ¿Qué es lo que pasa? Que se utilizan esos objetivos aparentemente inocuos para meter el caballo de Troya del intervencionismo, ¿de acuerdo? Y del control social y del control de la acción humana en el día a día, ¿no? Si tú quieres mejorar el medio ambiente, lo que estarás encantado es de mejorar la inversión en tecnología para que consigamos crecer de manera mucho más sostenible y con utilización menor de materias primas, etcétera. No quitarle a la gente la posibilidad de ir a trabajar en su vehículo. Hablando de control social, ¿qué papel va a jugar o juega la moneda digital que se quiere crear desde...? Todo. El euro digital, la moneda digital de un banco central, primero, desde el punto de vista monetario, es completa y absolutamente innecesaria. No hay ninguna de las razones que te dan para defenderlas, te sugieren que tenga que emitirla un banco central. ¿Vale? Que quieres más tecnología, más facilidad de pago, transacciones más rápidas y más eficientes.
Eso lo tienes con la descentralización, con la libertad económica, la libertad financiera y la mejora de los sistemas financieros. Entonces, ¿para qué necesitas una moneda digital de un banco central? ¿De acuerdo? Pues la moneda digital de un banco central te lo dice los propios líderes del Banco Mundial, es la necesidad de controlar cualquier transacción, ¿no? Te puse un vídeo el otro día del exgobernador del Banco Central de México, en el que explicaba, claro, es que con el dinero en efectivo no sabemos en qué se gasta la gente en un billete de $100 o en un... ¿Qué? Vaya hombre. Vaya hombre, ¿no? Claro, es que para eso está hecho, para garantizar la privacidad. Entonces, en la moneda digital del Banco Central no es dinero electrónico, ¿vale? Dinero electrónico es lo que tenemos ahora, es la manera en la que los bancos centrales intentan imponer la utilización de su moneda en un momento en el que perciben que están perdiendo esa confianza por parte de los ciudadanos y la quieren imponer y además de paso controlar qué es lo que consumes, lo que gastas, lo que inviertes, lo que debes, todo. Hay una frase que repite este gobierno bastante que es: esto lo van a pagar los ricos. Ya. ¿Cómo le explicarías a alguien de izquierdas que le están tomando el pelo? Bueno, cuando te dicen que esto lo van a pagar los ricos, tienen razón, porque consideran que tú eres rico. Claro. Con 3.000 euros. Claro. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Bajar el baremo de rico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que es la manera más fácil de robarte? La manera más fácil de robarte es decir que el problema que tú tienes es el de otra persona y justificar el robo a otra persona. Y en el momento en el que tú justificas el robo a otra persona porque tiene más dinero, entonces estás justificando el robo a ti. Claro, tú le estás... El gobierno lo que está haciendo es constantemente enfrentar a partes de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque dividí y vencerás. Empresarios contra trabajadores, ricos contra pobres, hombres contra mujeres, Sí. heterosexuales contra colectivo LGTBI. Enfrentar grupos. Y a unos los va llamando represores y a otros los va llamando víctimas dependiendo de cómo le interese. Y el gobierno, en vez de... y entonces a la persona que se cree que la situación es injusta para él, para él, les da más poder al gobierno, y por lo tanto le hace dependiente. Ahora, entonces, ¿cómo se lo dices a una persona de izquierdas? Le dices, muy sencillo, le dices, ¿cuál es el mayor problema de España? Entonces me ha pasado a mí. ¿Cuál es el mayor problema de España? 90% de la gente te dice, los políticos. Muy bien. Entonces lo que tú quieres es darle más poder a los políticos. Se acabó el debate. ¿Me entiendes? La gente de izquierdas está yéndose en Estados Unidos, en Argentina, en Italia, en Francia, etcétera, etcétera, brutalmente hacia la derecha, porque mucha gente es de izquierdas porque percibe injusticia, percibe que no tienen las oportunidades que deberían tener, etcétera, etcétera, pero le dan el poder al ente equivocado. Porque eso es lo que no se dice en los medios de comunicación, la gigantesca traslación que hay de la gente de izquierdas hacia la derecha. ¿Por qué? Porque lo que perciben es que el problema no es el empresario, el problema no es el heterosexual, el problema no es el blanco, el problema no es el hombre, el problema no es el rico, el problema es el que reparte, se lleva la mejor parte y luego tiene la desvergüenza, como he leído yo hoy, que total, la fontanera, llamada esta fontanera del Partido Socialista, solamente se llevaba 262.000 euros de una empresa pública, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde está? ¿Quién es el que está
generando el problema. Yo siempre digo que la mayor desigualdad no existe entre ricos y pobres, sino entre contribuyentes y los que expolian al contribuyente. Hablando de uno de los problemas más comunes que hay ahora mismo en España, es el tema de la vivienda. Sí. Ciudades, sobre todo como Valencia, Barcelona, Madrid. Sí. ¿Cómo podríamos solucionar este problema, Daniel? Bueno, esto cualquier persona que venga del mercado y que entienda de empresa y que entienda de oferta y demanda, lo sabe perfectamente. ¿Cómo se soluciona el problema de la vivienda? Se soluciona el problema de la vivienda mejorando la oferta y eliminando las trabas que hacen que esa oferta se encarezca. O sea, mejorándola, aumentándola. Claro. Vale. Claro. No tiene ningún sentido que te digan que el problema de España no es de oferta. En España han entrado 2 millones de inmigrantes en los últimos 5 años. 2 millones. ¿Cómo que el problema no es de oferta? Porque te dicen, no, es un problema, es de pisos vacíos. Ah, sí, pues en España hay menos de 1 millón de pisos vacíos, la mayoría en pueblos completamente inhabitables, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un problema de oferta, ¿vale? El problema de la vivienda escasa y cara no es una casualidad ni una fatalidad, es una política. Es una política. Hacer la vivienda cara y escasa es un objetivo de este estatismo depredador que lo que busca, por un lado, es crear esa envidia, esa nueva confrontación. Ahora es entre propietarios y no propietarios, ¿ves? Y a la vez se presenta como la solución que por supuesto nunca da. Este gobierno, con ingentes recursos económicos, prometió 240.000 viviendas que no solucionan nada, pero las prometió. Nada, creo que han sido 240. Claro, le decía el otro día yo, pues ahí van, ¿no? Poco a poco, ¿sabes? Entonces, la cosa es que la gente entienda. Al final de todo esto que estamos hablando, lo que se tiene que dar cuenta la gente es el gobernante intervencionista, paternalista, lo que busca siempre es que los súbditos sean débiles, ¿de acuerdo? Entonces, el acceso a la vivienda más difícil, la represión financiera, la represión monetaria, la reducción de las libertades, no son casualidades, son políticas. Porque es la única manera en la que creas un sistema feudal de dependencia, que es lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Que es lo que se está haciendo. Entonces, cuando te das cuenta de todo eso, pues es lo que me pasó a mí, ¿no? Pues yo nací en una familia que era bastante de izquierdas y todo aquello, ¿sabes? Y yo, pues todo esto es que me sonaba, todo lo que me contaban, que... Bueno, pues desde el principio no había manera de que yo entendiese que eso era lo justo. Y claro, te haces liberal. ¿Cómo no te vas a hacer liberal? ¿Sabes? Cuando te das cuenta de que el Estado no te da nada que no te haya quitado previamente y que no le vaya a quitar a tus hijos. Punto. Si la vivienda es un derecho, que es algo que me gustaría que puntualizases, ¿por qué se pagan tantos impuestos sobre ella? Claro, me encanta esa pregunta. Si la vivienda es un derecho, ¿por qué pone usted el IBI? Está usted haciendo un arancel a un derecho, ¿no? ¿Por qué pone usted impuestos a la compra, a la venta, al arrendamiento y a la renovación de esa vivienda, ¿verdad? A ver, en la Constitución está el derecho a una vivienda digna, pero no que ese derecho A te lo tenga que garantizar el Estado, ¿de acuerdo? B, que ese derecho sea a costa de la propiedad privada de otro. ¿Vale? Entonces, el concepto de los derechos siempre viene de no entender el balance, ¿no? Esto dice, vale, ¿esto quién lo paga? ¿De acuerdo? ¿No? Bien, pues si queremos que haya un derecho a una vivienda digna, pues hagamos una política que lo que haga es un país de propietarios, que es, curiosamente, si tengo que decir, probablemente el único éxito en política económica que tuvo el franquismo fue el de crear un país de propietarios. Y te voy a decir una cosa, ni siquiera voluntariamente. Pasó,
¿Entiendes? Pero es curioso, ¿no? Que digas a la vez que la vivienda es un derecho, mientras lo que estás haciendo es a la vez pervertir y violar ese derecho con la política. Muchos medios culpan a los grandes fondos de inversión del problema de la vivienda. ¿Realmente a quién afecta esto? ¿Al pequeño inversor que ha comprado 2 o 3 casas? A ver, volvemos a lo de crear enemigos externos, ¿no? Primero te dicen, la culpa es de los fondos de inversión. Los fondos de inversión no llegan al 1% de las viviendas en España. Y por otro lado, como si esta es la idea que solamente puede tener un socialista de que los fondos de inversión tienen grandes ganas de perder pasta, ¿no? ¿Sabes? Es que hay unos fondos de inversión que han comprado pisos y no los ponen en alquiler. Me imagino que para pagar todos los impuestos y todos los gastos y todo eso y perder dinero, que es algo que se premia en los fondos de inversión, ¿no? Son imbecilidades tan sencillas de desmontar. Pero la gente se las cree. Pero la gente no se las cree. Por eso las tienen que repetir. ¿Por qué? Porque en España hemos vivido control de precios y hemos vivido el intervencionismo masivo en la vivienda. ¿Y qué es lo que sabe la gente? La gente sabe que es verdad que había pisos de renta antigua y cómo estaban esos pisos y cómo estaban aquellos edificios. ¿En qué condiciones? ¿De acuerdo? O sea, la gente sí es consciente de que el mejor beneficio que tú le puedes dar para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda es que haya más inversores invirtiendo en vivienda. Por una sencilla razón. La idea de que no van contra los pequeños inversores, solamente contra los grandes, es una tontería. ¿Quién es el que puede bajar los precios? El grande, porque tiene economía de escala, ¿de acuerdo? Eso de atacar a los grandes supermercados diciendo que tú estás a favor de las pequeñas tiendas, pues anda, que si solamente tuviésemos pequeñas tiendas con los costes de la electricidad, los impuestos, etcétera, etcétera, imagínate lo que pagaríamos por nuestra comida cada día, ¿de acuerdo? Es decir, no es no entenderlo, porque ellos tonto no hay ninguno, el objetivo es el control. Y por lo tanto, todo aquello que genera economías de escala, mayor facilidad, mayor acceso y mayor distribución, lo quieren penalizar. Porque los progresistas no son progresistas, son antiprogreso. Otro tema que le preocupa a la sociedad española, el tema de las pensiones, Daniel. ¿Es una estafa? No, no es una estafa, es una evidentísima propuesta de destrucción monetaria, ¿de acuerdo? Una estafa es cuando le dices a alguien que le vas a dar un pago y luego no se lo das, ¿de acuerdo? Pero que tú le vayas a dar ese pago en una moneda diluida un 30 o un 40% no es una estafa, es que el que está aceptando ese acuerdo no se está informando. Es decir, tú imagínate que tú eres un fondo de inversión y le dices a tu cliente que compre el famoso bono a 100 años que emitió Austria al 0,1%, ¿vale? Y dices, oye, pues es muy seguro. Digo, sí. Ahora vas a estar perdiendo dinero, tu vida y la de tus hijos, ¿de acuerdo? Es ese bono a 100 años del gobierno de Austria que lo emitió, ¿te acuerdas? ¿Es ese bono una estafa? No. Y es muy peligroso hablar de ello como una estafa porque entonces la gente deja de escuchar. Es que entiendas que estás llegando a un acuerdo que inexorablemente significa que vas a pagar más a corto plazo, vas a recibir menos a largo plazo en términos reales y además durante menos tiempo. Nada más. Es explicarle a la gente lo que es un bono perpetuo. ¿De acuerdo? O sea que mi generación o las más jóvenes tendremos pensiones públicas, pero con la moneda depreciada... Lo decía en el Madrid Economic Forum, decía, a mí siempre me preguntan la gente joven, ¿vamos a tener una pensión pública? Y yo les digo siempre, sí. La pregunta no es
si vas a tener una pensión pública, sino en qué y con qué valor real lo vas a recibir. Va a tener la moneda. Claro, es entender el concepto del valor presente neto que cualquiera de vosotros que sois inversores o de los que nos está viendo lo puede entender. Es entender que si tú estás comprando un bono perpetuo como el que quería emitir Krugman, es la evidencia de que vas a estar perdiendo dinero toda tu vida. Entonces, un montón de gente, claro, ha vivido en ese, acuérdate del quid pro quo del que hablábamos. Yo voy a perder un 2% de mi poder adquisitivo, voy a pagar unos impuestos y además el Estado me va a dar una serie de cosas que se van a revalorizar a lo largo del tiempo porque va a haber más crecimiento, más empleo, más productividad y todo esto. Doesn't work. No funciona, ¿sabes? No funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ahora estamos en el momento, en el reckoning day, en el momento en el que los ciudadanos se dan cuenta, que estoy pagando mucho, voy a recibir poco y mis hijos y mis nietos van a recibir mucho menos. Porque se van dando cuenta de que 2 más 2 no suman 22, ¿sabes? Pero no me gusta utilizar el concepto de estafa. ¿Por qué? Porque se rompe el debate. Yo me acuerdo cuando decía Pedro Solbes, los jóvenes tienen que empezar a pensar en un plan de pensiones privado porque no van a recibir una pensión pública. Estamos en el 2025 y esos jóvenes de aquella época están recibiendo una pensión pública. Bueno, no todavía, que somos nosotros, pero dentro de poco. Pero es verdad que si hubiésemos tenido un sistema de capitalización, lo que yo he... Madre mía, si hago el cálculo me deprimo. Si lo que yo he contribuido en cuanto a seguridad social lo hubiera puesto en un sistema de capitalización, en el S&P 500, que es donde lo habría puesto yo, y me hubieran dado la libertad y todo aquello, tal y que cual, vamos, yo ya estaba, yo tendría la jubilación de oro absoluto, ¿entiendes? ¿Y es posible que en España se haga un sistema de capitalización de pensiones? Es inevitable. Lo que pasa es que tiene que cambiar el arco votante. Es decir, ahora mismo los partidos en muchos casos no quieren abrir el melón de la sostenibilidad del sistema de pensiones desde un punto de vista realista, porque, claro, hay un pool de votantes muy importante que tiene el incentivo de que continúe el sistema insostenible que hay ahora. No por maldad, sino por ignorancia o por falta de información, porque no saben que, digamos, su incentivo actual le va a costar a sus hijos y a sus nietos, y no hay ningún jubilado en España que aceptaría que le subiesen, entre comillas, la pensión a cambio de que se la bajen a sus hijos y a sus nietos, que es lo que está pasando. Entonces, los jubilados no son culpables, pero sí es importante que haya un cambio generacional en el que los incentivos, los jóvenes, la gente que ahora mismo va a sufrir ese desequilibrio, pues tenga un poder en cuanto a su voto mayor al que tienen ahora. ¿Y qué recomendaciones de ahorro prácticas pues harías a toda esta gente joven para que se preparen para el futuro, Daniel? Número 1, a todos. La mayoría de la gente piensa, bueno, es que yo ahora mismo no puedo invertir porque gano muy poco o soy muy joven y quiero priorizar el ocio. Wrong. Hay que invertir desde el día ayer. Siempre digo que el mejor momento para invertir es ayer. Y en un país en el que tienes fondos en los que no necesitas cantidad mínima para invertir, cosa que yo no vivía en la época de los hedge funds, en los que tienes liquidez diaria, la gente joven debería estar invirtiendo ya, ¿de acuerdo? Invirtiendo ya lo poco que sea. Y mucha gente me dice, yo no puedo invertir. Lo siento mucho. Pero en un país donde un porcentaje muy elevado de la gente pide comida por internet 3-4 veces a la semana, pues sí, puedes invertir. Lo siento.
Lo siento. En un país en el que se viaja como se viaja, maravilloso, pero sí hay que invertir, lo primero, ¿vale? Eso no pasa nada. Y hay que darse cuenta de que cuando tienes que invertir de manera más arriesgada, es cuando eres joven. A mí me preocupa mucho cuando escucho a jóvenes, ¿en qué se puede invertir con poco riesgo? Digo, tú tienes que invertir con mucho riesgo en el sentido positivo del ¿No harías, riesgo. por ejemplo, una cartera con ETFs? Bueno, Que ETFs repliquen, depende de dónde. no, que Como repliquen tengas el SP. ETFs en el CAC, vas a pasarlo muy mal a largo plazo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona joven? Invertir en aquellos activos que tengan mayor crecimiento, mayores oportunidades, y cada uno, esto es lo más importante, cada uno analizando su perfil de riesgo, su capacidad y su tolerancia a la volatilidad. Pero hay que invertir ahora, y luego, cuando ya tienes un patrimonio, ahí sí es donde puedes ser más conservador. ¿Qué opinas de la renta universal de la que tanto incluso ha hablado Elon Musk? Hombre, el mejor truco de las élites para quitarse competencia. El mejor. Yo soy una persona que ya tengo hecho mi patrimonio. ¿De acuerdo? Yo estoy fenomenal. ¿Vale? Mis hijos, puedo apoyarles y puedo facilitarles que les vaya bien. Y entonces le digo al resto, os voy a dar una renta básica universal, ¿vale? Que es literalmente un impuesto que para quitarle la competencia a los míos. Es eliminar gente de la autopista. Empobrecerlos. Empobrecerlos, claro. Y además con una moneda que se va a devaluar constantemente. Es maravilloso. Es un pequeño impuesto para los que están realmente en la autopista. Vamos, por eso los que son, no los ricos, no la gente con dinerillo y tal, no. Esos, no, los ricos de verdad, la gente con dinero de verdad, con multimillonarios. Es normal que Elon Musk piense eso. Es normal que Elon Musk piense eso. ¿Cómo ha creado su fortuna Elon Musk? ¿Sabes? Su fortuna la ha creado con un sistema fiduciario que le ha permitido refinanciar y recapitalizar su empresa maravillosamente durante décadas, durante años, vía la expansión monetaria. Dice, bueno, pues a estos señores les vamos a dar lo mismo y además, y eso no lo piensa negativamente, pero no lo piensa desde el punto de vista real. ¿Sabes? Que es, tú les estás literalmente a esas personas cercenando su futuro. Daniel, para terminar, no me gustaría terminar esta entrevista sin antes hablar de tu nuevo libro, El Nuevo Orden Mundial, que lo he empezado a leer, me parece que a nivel explicativo es una pasada. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribirlo? Porque ya habías escrito sobre política, mercados. Todo esto, a mí, aquí en España y en Europa, no se ha vivido lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 4 años y lo que ha sido eso y lo aterrador que era. Entonces, a mí me ha llevado a escribirlo el que la gente, el lector medio, entendiese por qué está pasando todo esto. ¿Sabes? ¿Qué es todo esto que está pasando entre Estados Unidos, entre China? ¿Qué es esto del wokismo? ¿Por qué me tiene que preocupar? ¿Por qué? ¿Qué es esto del Estado depredador y por qué busca que a los ciudadanos de la clase media les vaya peor? Todo eso. Es muy difícil que la gente entienda por qué el gobernante que aparentemente les parece que está ofreciéndoles cosas estupendas, lo que quiere es que sea más pobre, ¿no? ¿Por qué Pedro Sánchez quiere que seas más pobre? Y lo quiere, ¿no? Esto sí que no es un error de cálculo o un error de, digamos, de visión como lo de Musk con la renta básica universal. No. Esto es un objetivo de política que se ha aplicado en Canadá, que se ha aplicado en Estados Unidos, que se ha aplicado aquí en España, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es ese, y explicar que tenemos un montón, y ahí ya se lo tienen que comprar, que tenemos un montón de herramientas para defendernos. Hablas en el libro mucho del Estado depredador.
Para que la gente lo entienda, ¿a qué te refieres cuando hablas? El estado depredador es lo que llevamos hablando todo este rato que estamos Ujú. charlando aquí tan bien, que es un estado que se convierte en un ente feudal que, en vez de estar al servicio de los ciudadanos y de las empresas, lo que busca es la pleitesía y la sumisión de los ciudadanos y de las empresas. El estado depredador es el que, en vez de funcionar para facilitar la creación de riqueza, lo que busca es apropiarse de la riqueza que ya existe y generar un entorno de clientelismo. ¿Cómo explicarías a una persona socialista que el socialismo no trae prosperidad? Bueno, la mejor manera de explicarle a un socialista que el socialismo no trae prosperidad es que lo aplique en su familia. ¿Eh? En su familia, ¿qué es lo que tiene? Una persona o dos que generan la riqueza, ¿de acuerdo? Y que voluntariamente dedican una parte de su renta disponible a facilitar que los seres dependientes crezcan, se independicen y generen su propia riqueza, ¿de acuerdo? Aplica el socialismo y empieza a redistribuir constantemente y dale el poder a tus hijos para que te quiten tu dinero y a ver qué es lo que pasa en la familia. ¿Entiendes? Es entender la acción humana. A un socialista es tan difícil explicarle que el socialismo no funciona como a un cienciólogo explicarle que la cienciología no funciona. ¿Por qué? Un montón de gente no entiende por qué las sectas, con unas teorías y con unas ideas y con unas creencias completamente ridículas o incluso aberrantes, pueden tener éxito. Es precisamente porque son completamente ridículas y aberrantes. O sea, el socialismo es imposible de explicar y de justificar desde un punto de vista de conocimiento de la acción humana, del cálculo económico y de la realidad de la economía. Entonces tienes que crear una realidad paralela completamente falsa, como la de que hay unos seres extraterrestres que se están posando sobre tus hombros y te están quitando tu capacidad. Esto es lo que dice la cienciología, tu capacidad de crecer, ¿no? Y por eso el socialismo funciona como una secta, exactamente igual. ¿De acuerdo? Y por eso el liberalismo nunca puede hacer lo mismo que hace el socialismo. Siempre se dice, es que el socialismo se vende mucho mejor. Claro, porque ¿qué está vendiéndote? Una mentira. Nosotros no podemos vender una mentira. Y además no vendemos el pensamiento único. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo y nosotros somos liberales igualmente y puedes estar en desacuerdo con un montón de cosas y eso no va a quitar nuestro respeto mutuo, ¿sabes? Ninguno está pidiendo, yo no estoy pidiendo que tú pienses exactamente lo mismo que yo y mucho menos que si no lo piensas te cancelen o te veten, ¿de acuerdo? Entonces, al socialismo, como hay que contrarrestarlo, es, como lo hace Milei, desde la moral. La gran equivocación que cometemos los liberales es intentarle de hablar a los socialistas desde un punto de vista económico. Por ejemplo, es que si le subes los impuestos a los ricos vas a recaudar menos, se van a ir los ricos y entonces no vas a tener más deuda y más déficit. Me da igual. Pero por lo menos irán los ricos. Miseria para todos. Lo tienes que hacer desde un punto de vista moral, ¿no? Yo me acuerdo que tuve un debate con una señora de Podemos que decía, no, porque es que nosotros solamente queremos quitarle sus propiedades a los que tienen más de 10 pisos, ¿no? Y yo le decía, es que yo estoy en contra del robo, sea para el que tiene 10 o al que tiene 1. Porque cuando tú justificas el robo al que tiene 10, estás justificando el robo al que tiene 1. ¿Sabes? Entonces, al socialismo hay que rebatirlo desde el punto de vista moral. Es inmoral. Lo que usted está diciendo es inmoral. Lo que usted está diciendo, que es darle el poder a un grupo de gobernantes para que elija a quién beneficiar y a quién penalizar, y además, en base a los intereses particulares de unas personas que no pagan por esos errores, es inmoral.
Entonces, el socialismo es abyecto, es inmoral y es profundamente peligroso. Y hay que decirlo de esa manera. En el momento en el que dices, no, si yo estoy de acuerdo con el socialismo, en que la justicia social, no, la justicia social no existe. Existe la justicia y existe la injusticia. Y la justicia, lo que llaman justicia social, es la envidia de toda la vida. Si escuchaba a Javier Milei decir el otro día, si de verdad sabes de economía, es imposible que seas socialista. ¿Crees Ahí que...? voy a discrepar yo con Javier. Yo diría, si de verdad sabes de economía y tienes los incentivos y desincentivos correctos, nunca serás socialista, ¿vale? O sea, ¿crees Ahora, que el economista que es socialista es por puro interés? hay muchos economistas socialistas que lo son por interés, por comodidad o por afinidad hacia y por esa perversión del concepto de valor, ¿no? El keynesianismo cree en un concepto de valor objetivo. El valor no es objetivo, el valor es subjetivo, ¿vale? Pero claro, si tú crees en el concepto del valor objetivo y tú te has pasado años leyendo muchos libros y haciendo muchas hojas de cálculo, dices, oye, ¿por qué no se me está remunerando a mí como a ti o a ti que habéis montado, que sin tener el conocimiento que yo tengo, habéis montado una empresa y habéis tenido suerte? Ganáis dinero. Hay que quitárselo a ellos para dármelo a mí, porque hay una evidencia empírica de que yo he estudiado mucho. Claro, me pasó a mí en la televisión, me pusieron una chica delante y me dijo, ¿qué me dice usted a mí que he hecho 3 carreras y 2 másters y gano 1.500 euros? ¿Y? ¿Qué me está usted diciendo? Que que hay una transacción pecuniaria de valor en eso y que es, bueno, hasta que me enteré de lo que había estudiado. Entonces ya casi preferí callarme. Pero es muy importante entender que sí, que es verdad que hay un montón de gente que ha estudiado mucho y ha hecho mucho trabajo que considera que debería ser mejor remunerado. ¿Sabes? Pero aceptar la idea de que porque tú consideras que tu trabajo debería ser mejor remunerado, lo que hay que hacer es quitarle el fruto de su esfuerzo a otro, es tan profundamente abyecto que no lo puedo entender. Lo que yo me he encontrado muchas veces es a personas que caen en eso que es, digamos, el sistema, el estatismo, todo el sistema, tanto financiero, económico, como político, te lleva a ir, digamos que contemporizando con las ideas socialistas. ¿De acuerdo? Y dicen, hombre, bueno, yo no estoy a favor de la expropiación de la propiedad privada, pero estoy a favor de que te quiten el 20% del valor de tu vivienda encima cuando te mueras, ¿no? O sea, se va cociendo y sobre todo se va haciendo de una manera brutal, que es, si como Javier Milei, como yo, como tantos otros, etcétera, etcétera, lo que haces es defender las ideas de la libertad sin tapujos, si dicen, no, es que tú eres un radical. Eres un radical. Bueno, pues sí. ¿Qué es radical? Radical viene de raíz. Radical significa que eres radical a la hora de defender la libertad. ¿Sabes? Hay comodidad, ¿no? Y obviamente, mira, si tú lo piensas, un académico para publicar un paper tiene que recibir el peer review de otro grupo de académicos, ¿de acuerdo? ¿De dónde vienen esos académicos? De universidades y escuelas públicas, ¿de acuerdo? La inmensa mayoría. La inmensa mayoría de lo que escribe tiene que ser, no se pueden hacer afirmaciones empíricas, se tienen que hacer puede que, tal cual, no sé qué, sin darte cuenta, la investigación científica económica está siempre, digamos, blanqueando cualquier y toda, digamos,
utilización de los desequilibrios estatales. Entonces, claro, dices, ¿por qué? Me decías, ¿por qué le va mal a África? Y yo te digo, por el socialismo. Y te he visto la cara y dices, hola, solamente por eso habrá más cosas. No. Todo lo demás, ¿sabes? Todo lo demás son anécdotas. Pero si tú lo que pones es un sistema en el que constantemente se le da el poder a unos señores para intentar darle beneficios a unos a costa de otros, siempre vas a fracasar, ¿sabes? Todo lo demás también. Pero entonces la academia tiene que decir, no, hay muchos factores. Hay factores culturales, hay factores no sé qué, hay factores... Es como cuando te decían en Argentina, ¿eh? Me acuerdo este debate en la televisión. No, hombre, señor Lacalle, la inflación es multicausal. La inflación es multicausal. Y dejas de imprimir dinero y la inflación baja del 25% mensual al 2% mensual. Fíjate qué multicausal era. Pues a lo mejor te voy a conceder que había más, pero resulta que una causa es el 99% de lo que crea la inflación y las otras 100 causas son ruido estadístico. Y ese es el problema que tiene la academia, que pone al mismo nivel, fíjate con el análisis de los aranceles. Fíjate con el análisis de los aranceles. ¿Quién es el desorientado que se puede creer que tú hagas un análisis de que pongas aranceles y consideres que eso se va a trasladar directamente al precio de todos los bienes en la economía? ¿Qué tontería es esa? ¿Sabes? Y sin embargo, esa misma gente, si le pones el mayor arancel que hay, que es los impuestos al trabajo o a la empresa, no consideran que eso se vaya a trasladar, ¿entiendes? ¿Ves la cantidad de incentivos y desincentivos que hay en todo? Entonces, bueno, hay un paper maravilloso de Paul Romer que se llama The Trouble with Macroeconomics, que lo muestra, que es ese, digamos, sesgo constante hacia el Estado como la solución. ¿Crees que los españoles, si realmente pagasen de manera íntegra los impuestos y no las empresas en forma de cotizaciones sociales, habría, como algún periodista que ha dicho, una revolución en España? Hombre, claro que lo habría. Yo, que he trabajado en Estados Unidos, y que, imagínate, cuando empiezo a trabajar en Citadel, y me llega mi salario íntegro, que era un pastón, ¿de acuerdo? Y tengo yo que empezar a quitar cosas, ¿entiendes? Healthcare, tal, cual, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú crees que le iba a echar la culpa a la empresa o le iba a echar la culpa al gobierno, etcétera? Claro, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante que la gente sepa en qué se utiliza su dinero. Y que la gente sepa que eso que llaman las cotizaciones sociales a cargo de la empresa es parte de tu salario. Y que tu salario, hay una parte que está escondida. Pero yo es que no haría ni siquiera eso. Es que yo haría, que hay mucha gente que lo hace, que es decirle a los trabajadores, esto es lo que me cuesta tu salario, esto es lo que tú recibes. Las quejas al de Santos. ¿Sabes? Claro, o sea, porque es tan fácil, fíjate, cosas que son prácticamente imposibles de saber en España. Una cosa que es prácticamente imposible. Número de personas que trabajan en empresas públicas y para el Estado. Fíjate que debería ser un dato, ¿sabes? Aquí, intenta sacarlo. ¿Sabes? No sé cuántos, porque que los sindicalistas, los no sé cuántos, no se sabe. Bien. Es muy importante, por lo tanto, que la gente sea simplemente consciente de la cantidad del dinero que pagan que se va a cosas que no tienen absolutamente nada que ver con eso que decías tú de la sanidad y la educación. Por otro lado, que habría que hablar también de por qué la sanidad y la educación la tienen que suministrar de manera íntegra el Estado, ¿sabes? Que eso no significa que no haya una sanidad y una educación de titularidad
de titularidad y de servicio público. Una cosa es la titularidad y otra cosa es el servicio, ¿de acuerdo? Todo eso es un debate que hay que dar, pero hay que darlo desde la batalla de las ideas. Al final, fíjate que nos vamos en todo, aquí hay que dar la batalla cultural y explicarle a la gente las cosas para que piense contra la caja. Volviendo a tu libro, ¿cuál es tu verdadero miedo al nuevo orden mundial? No, el mayor miedo es el del control social. Y además el control social que cuando llega no viene por imposición totalitaria, sino viene por aquiescencia de los buenos. ¿Coincides con Ray Dalio en que si Estados Unidos no cambia de rumbo, puede perder su hegemonía? ¿Por qué? Bueno, no coincido con Ray Dalio, porque Ray tiene una visión, para mí, radicalmente equivocada sobre China, ¿no? Yo no creo que Estados Unidos vaya a perder su hegemonía. Creo que Estados Unidos tiene que ser consciente de que hay amenazas a su hegemonía. Es decir, no darlo por hecho, ¿no? ¿Vale? Y entre ellos viene el tema del déficit fiscal y el déficit comercial, ¿no? Yo, además lo discutí con él y no lo puedo entender su posición con respecto a China. Eso es lo que no puedo entender. Pero bueno, eso es a lo mejor 2 grados de separación, ¿no? Bueno, Daniel, para ya terminar, si ahora mismo te quitasen todas las redes sociales y tuvieses que dejar un último mensaje a cámara, ¿cuál sería? Luchad vosotros, ¿eh? Yo ya he hecho lo que he podido. Pues muchísimas gracias, Daniel, por dedicarnos aquí tu tiempo y sobre todo tu conocimiento. Ha estado muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos, si os ha gustado, darle like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio.